unidos com um único propósito: trazer o Senhor de volta. A missão é clara e o campo, muito além do futebol, é um campo de batalha. É um campo que está branco, aguardando a chegada dos missionários energizados com a palavra da vida. Por meio de sua participação, isso é possível. O estádio explode de emoção. A seleção de Sião enfrenta o time Babilônia. Essa é a partida mais aguardada da rodada até aqui. Cada pessoa alcançada, cada casa aberta, é um gol que faz o inferno tremer diante do poder da palavra. Faça parte deste time celestial. As missões do exterior precisam de você, orando, se consagrando e ofertando. O time só estará completo quando alcançarmos os 144 mil focados. Sua oferta é imprescindível para chegarmos lá. Avante 144 mil. Pelo reino lutou, pela missão, entrego tudo, se saciou. Pelo reino lutou, pela missão, entrego tudo, se saciou. Hoy, amada iglesia, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la reunión ministerial de Somos Edificados con Vida, con amor, con la palabra de la vida, que hoy nos está edificando, que hoy nos está trayendo todos los elementos divinos, de naturaleza divina del Señor, vienen a nosotros porque están contenidas en su palabra. Aleluya. Estamos disfrutando la serie La Palabra de la Vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Esa es la serie que estamos disfrutando y estamos en el contexto de las epístolas de Juan. Aleluya. Y el Señor nos da un encargo esta semana, dice: os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor. Y el Señor nos daba allí un capítulo principal, segunda de Pedro. Amén, como el Señor nos ha estado hablando, segunda de Pedro 1 del 8 al 11. Segunda de Pedro 1 del 8 al 11, el Señor nos está hablando de las epístolas de Juan. El Señor nos hablaba en la segunda epístola de Juan capítulo 1, dice que Cristo es la fe subjetiva. Nosotros cuando hemos creído en Cristo lo hemos recibido como la fe subjetiva. Pero antes, hermanos, queremos orar. Vamos a encabezar esta comunión en el Señor para que sea Él quien nos hable en esta noche a través de cada uno de los profetas. Amén. Vamos a tomar, si tiene un hermano allá al lado, vamos a orar por la comunión en esta noche para ser edificados con vida, con amor. Señor Jesús, muchas gracias. Aquí estamos, Señor. Señor, disfrutando su palabra. Señor Jesús, porque queremos que esos elementos divinos, Señor, queremos que esa naturaleza divina, Señor, esa vida divina, Señor, cada día, Señor, se añadan a nosotros. Señor, esos elementos divinos están en su palabra. Señor, por eso en esta noche, Señor, queremos abrir nuestro corazón. Queremos, Señor, que esa tierra, Señor, pueda recibir esta palabra con gozo, con alegría, porque queremos cada día unirnos a usted, a su voluntad, porque cada día, Señor, queremos ser practicantes de su palabra. Señor, queremos recibir el encargo, la comisión, que usted, Señor, nos va a hablar en esta noche a través de los profetas, porque queremos cada día obedecer, ser simple, sencillo, obedecer a su palabra, Señor, para cada día establecer su reino. Gracias, Señor Jesús, lo alabamos, lo bendecimos. Amén.
Hermanos, el Señor nos hablaba aquí en la segunda epístola de Pedro de que, hermano, cuando nosotros recibimos al Señor, lo recibimos como esa fe subjetiva. Nosotros cuando creímos en el Señor, hermano, lo hemos recibido como esa fe subjetiva. Aleluya. Y el Señor nos hablaba allí en Gálatas 2:20, dice de que, hermano, cuando nosotros hemos recibido al Señor, lo hemos recibido como la vida que Él es, ¿verdad? Dice que, hermanos, hemos recibido a Cristo como la vida. Amén. Lo hemos recibido como ese Dios de la vida. Aleluya. Dice allí, aquí vemos que nosotros ya morimos con Cristo. Hermanos, en Gálatas 2:20 nos muestra que hemos muerto con Cristo. Hoy vivimos por la fe en Cristo, decía el Señor allí. Aleluya. Hoy vivimos, hermano, nuestro vivir hoy es por la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto, hermano, con Cristo. Eso nos muestra Gálatas 2:20. Hoy nuestro vivir es para Cristo, decía el Señor allí. Entonces, hoy vivimos, hermano, por la fe en el Hijo de Dios. Decía allí que podemos traducirlo, que hoy vivimos, hermanos, hermano, en la fe del Hijo de Dios, y dice que el Hijo de Dios es la fe. Amén. Esto quiere decir, hermano, de que Cristo es la fe. Esto quiere decir de que el Hijo de Dios es la fe. Y hoy nosotros vivimos por medio de esa fe, hermano, en cada uno de nosotros. El Señor nos decía allí de que Cristo es la fe objetiva. ¿Cierto? Nosotros hemos creído en Cristo como la fe objetiva. Él, hermanos, ha venido a nosotros en nuestro corazón como la fe subjetiva. Amén. Esto quiere decir de que esa fe, hermano, es mía. Esa fe me pertenece a mí. Porque Él vino a mí, hermano, como la fe subjetiva, como la realidad, como la verdad. O sea, hermano, de que hoy Cristo en nuestro corazón, hermanos, Él vive, hermano, como la fe, hermano, subjetiva, como la verdad. Esa fe es mía, hermano. Esa fe es suya, esa fe le pertenece a usted. Amén. Y el Señor nos ponía allí, hermano, el ejemplo de la cámara fotográfica, ¿verdad? También nuestro globo ocular dice de que captamos, hermano, la imagen. Esto habla de la fe, allí pues la parte externa, la fe objetiva, y cuando, hermano, dice que cuando es proyectada, hermano, a nosotros, ¿verdad? La imagen es proyectada a nuestra retina, dice que viene como la fe subjetiva. Amén. O sea, te quiere decir de que Dios, hermanos, ha traído a Cristo, lo ha proyectado a nosotros, cuando hemos creído en Cristo como la fe objetiva, Dios lo ha proyectado en nuestro corazón como la fe subjetiva. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor, porque, hermano, Dios ha proyectado a Cristo, hermano, a nuestro corazón como la fe subjetiva. Amén, hermano, hoy, hermano, Él está en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Hermanos, y el Señor decía allí de que hoy, hermanos, cuando un hijo se le entrega, hermano, una porción de tierra, si este hijo es perezoso, dice que, hermanos, allí pues esta tierra va a estar desolada, esta tierra va a estar abandonada. Pero dice allí que cuando el Señor le entrega esta buena tierra a un hijo diligente, aleluya, lo cual nosotros necesitamos ser esos diligentes, dice que nosotros, hermanos, vamos, hermano, a disfrutar toda la riqueza de Dios. Vamos a engendrar toda la riqueza de Dios, hermanos, que vienen a nuestra fe. Aleluya, allí el apóstol Pedro nos muestra, hermanos, el potencial. Hermanos, el potencial que hay, hermano, en nuestra fe, en nuestra tierra, cuando nosotros trabajamos la palabra del Señor en nuestra tierra, cuando nosotros trabajamos la palabra del Señor en nosotros, como esos diligentes, vamos a recibir toda la riqueza de nuestro Señor. Aleluya, hermano, qué glorioso, qué maravilloso es el Señor, oh Señor Jesús. Y ahí en 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces el Señor nos mostraba allí también de que del apóstol Pedro, en 1 de Pedro dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? De que cuando nosotros recibimos esta fe subjetiva, dice que todos los que hemos creído en Cristo hemos recibido, hermano, el mismo valor de fe. Hermano, ¿qué quiere decir esto? De que ninguna persona, ningún hermano hombre recibe la fe, hermanos, mayor que la otra. No la recibe mayor que la otra. Aquí el apóstol Pedro nos dice que una fe igualmente preciosa. O sea que todo
recibimos, cuando creímos en Jesús, hermano, que es la fe objetiva, recibimos el mismo valor de fe. Tienen el mismo valor. No usted recibe una fe que tiene más valor que otra persona, que otro hermano. Usted recibe la misma fe. Oh Señor Jesús. Aleluya. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, hermano, las cosas, esta fe subjetiva contiene todas las cosas, hermanos, que nos llevan a la vida y a la piedad. Hermanos, esta fe subjetiva contiene todas las cosas que nos llevan a la vida y a la piedad. Hermano, ¿y dónde está la vida y la piedad? Hermano, está en la palabra. Aleluya, por eso el Señor nos habla de elaborar la palabra. Necesitamos trabajar la palabra, hermano, la tierra, hermano, en nuestro corazón. Hermano, necesita ser trabajada la palabra, la tierra en nuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere. De pronto, hermano, hemos recibido, cierto, la palabra de la salvación, hemos recibido el evangelio de la salvación, la palabra de la fe. Nosotros hemos creído en el Señor, hermano, pero nos quedamos hasta ahí, ¿cierto? Y hermano, allí pasamos solamente a ser cristianos nominales, ¿verdad? Cristianos solamente de nombre. ¿Por qué? Porque de pronto vamos a armar las cosas del mundo, hermano, porque las cosas del mundo la amamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere que una vez que nosotros recibamos la palabra de la fe, que viene, hermano, a nuestra tierra, el Señor quiere que continuamente nosotros recibamos de su palabra. Esta palabra no debe de parar todos los días. Mire, hoy ¿qué estamos haciendo? Estamos recibiendo el suplir de la palabra. Todos los días, hermano, necesitamos ese suplir de la palabra. Que la palabra venga a nosotros todos los días. No podemos parar, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermano, el Señor quiere que nuestra fe sea igualmente preciosa. Hermano, cada día necesitamos que esta palabra sea trabajada en nosotros. Nosotros recibamos continuamente la palabra. No podemos ser cristianos solamente nominales. Recibimos la palabra, cierto, solamente la palabra de la salvación y nos quedamos allí. No, hermano, necesitamos cada día recibir la palabra de la vida. El apóstol Juan nos hablaba aquí en Juan 1:1, dice que en el principio era el verbo, nos habla de que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Allí nos habla, hermano, el apóstol Juan de que Cristo es la palabra de la vida. Hermano, de que en esta palabra está la vida. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Recibir la palabra de la vida. Todos los días necesitamos recibir la palabra de la vida, porque esta palabra, hermano, viene a producir vida en nosotros. Dice que viene a producir virtud, dice que viene a producir la energía de la vida, hermano, en cada uno de nosotros. Hermano, nos viene a dar esa santidad. Esta palabra nos viene cada día, hermanos, a santificar. Aleluya, viene a traer todos los elementos divinos de Dios en nosotros. Hermano, nos lleva a participar de la naturaleza divina, pero es todos los días recibiendo la palabra de Dios. Hermano, recibimos todos estos elementos divinos. Dice que quita todos los elementos, hermano, de la vida natural, cierto, de nosotros. Y cada día, hermano, recibimos esta palabra de la vida, esta palabra divina. Entonces, hermano, esto es lo que el Señor quiere. Allí, hermano, como ahorita les compartí, allí nos muestra el apóstol Pedro el potencial, hermano, que hay cuando nosotros recibimos a Cristo como la fe objetiva, hacia adentro de nosotros como la fe subjetiva, hermano, para disfrutar todo lo que es, hermano, la vida y la piedad, aleluya, que están en la palabra. Nosotros la encontramos es en la palabra. Entonces, gloria al Señor, hermanos, porque es allí, hermano, en la palabra donde el Señor nos lleva, hermano, a que nosotros, hermanos, recibamos todo lo que nos lleva a la vida y a la piedad. Decía allí que el enemigo hoy tiene una estrategia que es ocupar el corazón del hombre. ¿Y cómo el enemigo ocupa el corazón del hombre? Tiene un arma, hermanos, que es, hermanos, las pasiones del mundo, ¿cierto? Dice allí, hermano, que el dinero, las pasiones por la riqueza, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, ¿verdad? La soberbia de la vida. Hermanos, todo esto lo usa el enemigo como una trampa para distraer al hombre, para ocupar el corazón del hombre. Dice que hasta cosas buenas, ¿cierto? El que tengo que trabajar, el sustento de mi familia, ¿cierto? Decía allí el pagar los compromisos, ¿verdad? El pagar los impuestos. Todo esto lo usa el enemigo como estrategia, hermano, para que nosotros no tengamos tiempo para el Señor, para que no tengamos tiempo para la palabra, ¿verdad? Para ocuparnos, para distraernos. Por eso es que hoy, hermano, están, hermano, muchos colportores en las calles. Y ahí, hermano, cuando el enemigo logra esto en nosotros, él se ríe y dice, he logrado pues allí, pues distraer
a un hijo de Dios, distraerlo. Él se ríe de nosotros, hermano. Entonces hoy están los colportadores en las calles, hermano, llevando la palabra. El Señor quiere que nos involucremos en todo esto, hermanos. Aleluya, ganando para el Señor, para el reino, ocuparnos en las cosas del Señor. Hermano, y termino con esto. Dice allí en 1:4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces, hermanos, esta tierra, el Señor nos ha dado las promesas. Aleluya. ¿Y dónde están las promesas? Las promesas están en la palabra. Hoy, hermanos, necesitamos, de pronto usted dice, no, yo primero voy a salir de las cosas del mundo para luego buscar a Dios. Hermano, no va a tener fuerzas. No va a tener fuerza si usted primero va a dejar la cosa del mundo para luego buscar la palabra de Dios. Primeramente, hermano, necesitamos buscar la palabra de Dios. Aleluya. Primeramente necesitamos buscar la palabra de Dios, y una vez nosotros busquemos la palabra de Dios que nos llevan a la vida y a la piedad, que nos hace partícipe de la naturaleza divina, nosotros vamos a vencer las pasiones que hay en el mundo, hermanos. Allí, aleluya. Hermanos, Señor Jesús, allí, hermanos, vamos a ser esos coherederos del Señor, vamos a ser esos vencedores, aleluya, porque somos los trabajadores de la última hora, y hoy necesitamos ser diligentes, hermanos, en trabajar esa tierra por medio de la palabra del Señor, siendo obedientes con simplicidad y sencillez. Continúa nuestro hermano Alonso Castro con el encargo. Aleluya. Aleluya. Así como compartía nuestro hermano, necesitamos ser diligentes en cuanto a trabajar en la palabra, porque el deseo de Dios es que lleguemos todos a la altura de Filadelfia. Y una de las características que tiene Filadelfia es que ella sigue al Espíritu. Y entonces el Señor nos hablaba en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, la historia de los 20 siglos que pasó la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos revela la condición y el estado de cada una de ellas. Entonces, encontramos la iglesia en Éfeso, y allí el Señor revela, muestra el vivir de los creyentes, inclusive en el tiempo de los apóstoles. Señor Jesús también lo mostraba la iglesia en Esmirna. Dice que una iglesia que sufrió mucha persecución por el Imperio Romano, una iglesia que está marcada por el sufrimiento. No vamos a entrar mucho en detalle por causa del tiempo. Y ahí le sigue la iglesia de Pérgamos. Pérgamo significa, por un lado, unión. Y dice aquí que ella tuvo un crecimiento anormal. Bendito sea el nombre del Señor. Quedando deformada. ¿Por qué razón? Señor Jesús dice, porque el emperador unió la política con la iglesia. Esto llevó que la iglesia perdiera su esencia, su naturaleza. Señor Jesús. Y ahí entra enseguida Tiatira. Dice, en esa época la palabra fue silenciada. Oh Señor Jesús. Y la iglesia entró en degradación. ¿Por qué entró en degradación? Una vez que la palabra fue silenciada, porque la Biblia es nuestra referencia. Y si entró otras cosas que no era la palabra, la iglesia comenzó la degradación por ese lugar, por ese motivo. Y ahí entra la iglesia en Sardis, que es restauración. Señor Jesús. Y dice, Dios comenzó la restauración de la iglesia a través de Sardis. Pero vemos que Sardis era muy conservadora, y hasta el día de hoy conserva muchas cosas, muchos vicios, por la cual no logró
restaurar lo que tenía que restaurar. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios necesita restaurar la iglesia al nivel, a la altura de Filadelfia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hasta el momento llevamos 5 iglesias y nos quedan 2 iglesias, la cual que es Filadelfia y la Odisea. Y el Señor nos hablaba también de la Odisea. Es aquella iglesia que ya se creía buena, importante, pero terminó envejeciendo. Señor Jesús, es por eso que el Señor cuenta con la iglesia de Filadelfia. Y allí el Señor nos hablaba que el Señor comenzó a restaurar unos puntos importantes. El primer asunto, que el Señor quiere restaurar es que la iglesia sea llena de la realidad y exprese el amor ágape. Señor Jesús, el amor fraternal. Señor Jesús. Otro asunto que el Señor quiere restaurar es la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Mire, el segundo asunto que el Señor quiere restaurar es la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Esto había desaparecido por causa de la jerarquía en el mover del sistema del clero y del laico. Eso sucedió en la iglesia de Pérgamo. Esta función de jerarquía no era genuina, no era original, no era orgánica, era una función desproporcionada. Señor Jesús. Pero en el siglo XVIII, el Señor hay un inicio de un grupo de personas que quieren escapar de esa jerarquía y comienzan a restaurar la palabra por medio de la reforma, y ahí donde el Señor nos trae la Biblia abierta, donde podemos tener acceso a la Biblia. Y esa restauración comenzó en el siglo XVIII, siglo XIX, hasta el siglo XX. Pero como podemos ver que no hubo una restauración completamente que haya satisfacido el corazón del Señor. Entonces el Señor inicia una época nueva con nosotros en este tiempo. Señor Jesús, y donde el Espíritu tiene libertad para actuar venciendo toda lógica humana. Señor Jesús. Y el Señor, Filadelfia está compuesta de personas que no se consideran capaces. Y voy a leer un versículo ya para terminar. 2 Corintios 3, 5, 6. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bendito sea el nombre del Señor, que nosotros nacimos del Espíritu y actuamos por medio del Espíritu y seguimos la guía del Espíritu. Esa es una de las características de la iglesia de Filadelfia. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos, porque el Señor quiere otorgarnos amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor. Y como comparte nuestro hermano y compartía nuestro hermano Pablo, nosotros somos uno. El Señor, ¿a quién quiere otorgar esta generosa y amplia entrada? ¿A quién? Aquellos que practican, aquellos que viven la palabra. El Señor nos ha llamado a vivir la realidad de Filadelfia. Y ahora, en estos últimos tiempos, nosotros somos los obreros de la última hora, y a nosotros se nos ha confiado, hermanos, qué bendición, qué privilegio. Por eso usted allí ore al Señor, porque el Señor quiere que Filadelfia cobre esa vida, esa energía de vida
Y es lo que el Señor, por medio de esta virtud de vida, es lo que nos va a llevar y nos va a mantener practicando Filadelfia. Por eso el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:5, insta, anima, inspira a los hermanos a poner toda diligencia, añadiendo a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Por qué? Porque Filadelfia necesita esa energía de vida para que no caigamos solo en teología, sino que realmente esta energía de vida es la que nos lleva a practicar la realidad de Filadelfia. Entonces, amados hermanos, es Filadelfia la que cumple la voluntad de Dios en esta era. Por eso usted y yo hemos sido llamados, hermanos, a ser diligentes. Y escuchando la comunión de los hermanos de una manera práctica, cómo los hermanos de la región han contribuido con sus votos para los votos de inversionistas del reino, hermano, y ver cómo la región ha sido fiel. Hermano, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos esa energía vital. Eso es diligencia. Y las iglesias de la región están siendo diligentes y se está añadiendo a nuestra fe virtud. Entonces, esta es la práctica y lo expresamos es porque nos llena de alegría y nos llena de gozo ver a los hermanos, a todos nosotros, así como un grano de arena practicando esta realidad. Y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, qué bendición, amados hermanos, que nosotros, que hemos recibido la buena tierra que Dios ha distribuido entre nosotros, el Señor quiere que esto se haga a cabo por medio de la palabra. Entonces, el Señor nos ponía esta semana en este punto de energizados para trabajar en la obra del Señor, 2 ejemplos prácticos, uno con el cuerpo humano. Recordemos que el Señor, cuando en el cuerpo humano, el ejemplo tiene que ver con lo siguiente en la parte espiritual. Es que cuando usted come y recibe los nutrientes de la comida, hablando en la parte física, más el oxígeno, esto produce en nuestras células que a través de la sangre es distribuido estos nutrientes a todo nuestro cuerpo por medio de esta circulación de la vida que lleva la sangre. Eso produce internamente en nuestras células una combustión, una actividad interna, que es lo que lleva al cuerpo a tener la energía. Y también nos ponía el Señor el otro ejemplo, también con un vehículo que es muy fácil de comprender. Si un vehículo tiene gasolina, esa gasolina entra al pistón, hay una chispa ahí con el oxígeno que tiene y eso produce la actividad en el motor. Esto todo para mostrarnos que la palabra inculcada en nuestro corazón con espíritu y con vida, hermano, produce esta combustión de vida. Y eso es lo que está pasando. Nosotros a veces esperamos ver grandes cosas y las estamos viendo. El hecho de que la iglesia comience a invertir en el reino, a pensar no solamente en la obra local o en la obra regional, sino que los inversionistas del reino nos entregamos para la obra en Europa, para la obra en Asia, para que esta inversión sea dada para la obra en Centroamérica, hermano. Eso es la energía de vida trabajando en nosotros. Y eso es lo que nos llena de alegría, nos llena de vigor para seguir impulsando lo que el Señor está haciendo. Entonces, hermano, y esto tiene que ver con añadir el conocimiento, porque no se trata de añadir más teología. En la medida en que practicamos, el Señor nos va dando el conocimiento de Él. Y como compartían los hermanos, el amor fraternal se ve manifestado en nuestra vida, porque finalmente, ¿quién está siendo producido? Filadelfia, la realidad de aquellos que guardan la palabra, que no niegan el nombre del Señor aunque tengamos poca fuerza. Entonces, amados hermanos, sigamos añadiendo, como el apóstol Pablo nos insta, nos anima, nos alienta, vamos a seguir añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento del Señor, conocimiento de la persona de Cristo. Manos, qué alegría, qué claridad trae la palabra profética, que no es simplemente conocimiento bíblico, es conocer al Señor. Y eso es la realidad de Filadelfia. Le damos gracias al Señor por su palabra y seguimos adelante, amados hermanos.
Señor Jesús, seguimos adelante con su palabra. Señor, gracias por segunda de Pedro 1:6. En segunda de Pedro 1:6, el apóstol Pedro enumera varias cualidades presentes de la humanidad elevada del nuevo hombre que debemos buscar diligentemente en el conocimiento, dominio propio y en el dominio propio perseverancia. El Señor desea que nosotros tengamos en cuenta esta palabra, perseverancia. La perseverancia es añadir al conocimiento dominio propio, o sea que aquel que tiene un autocontrol, aquel que tiene dominio de sí mismo sobre los deseos y las pasiones, que es templado, mesurado y sobrio. Señor Jesús. Otro elemento de la perseverancia es aquel que no se desvía de sus propósitos. Señor Jesús. Por eso nosotros necesitamos tener en cuenta, hermano, esta palabra, perseverancia. La perseverancia también es la cualidad más importante de un siervo de Dios que es usado por Él. Señor Jesús. Si usted quiere luchar por el reino de Dios, debe ser consciente de que luchar entre reinos significa guerra, la cual trae persecución, sufrimiento, difamación, calumnia y mentira que el diablo nos impone. ¿Puede soportarlo? ¿Puede perseverar o se rinde cuando está bajo presión? Cualquiera que quiere ser usado por Dios necesita ser perseverante. Señor Jesús, aleluya. Mientras vivió en la tierra, Jesús fue perseverante y determinado en hacer la voluntad del Padre. En una ocasión, porque multiplicó los peces, las personas quisieron hacerlo rey, pues querían un gobernante que le diera comida gratis. Oh Señor Jesús. Esta era una oportunidad para que Jesús ganara gran fama en la tierra, pero él salió de la multitud y se fue a orar. Señor Jesús. Jesús no vino para hacer este tipo de eventualidad, sino para hacer la voluntad de Dios. Su objetivo es hacer su propósito, sino cumplir la voluntad del Padre. Señor Jesús. Por eso, hermano, no estamos aquí para hacer nuestra propia obra, ni para buscar fama, ni tener muchos seguidores. Estamos aquí con un solo propósito, es que perseverar en el cumplimiento de la voluntad del Padre, que es edificar la iglesia. Oh Señor Jesús, predicar el evangelio del reino y apresurar la venida del Señor. Este es el único factor que determina nuestras acciones. Oh Señor Jesús. Por eso, en la perseverancia es la característica principal de un siervo de Dios. Oh Señor Jesús. Por eso, al respecto, Pablo afirma a los corintios: ante bien, no nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tributo, en trabajo, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. Es el amor sincero, Señor Jesús. Por eso necesitamos, hermanos, mirar a continuación que a la perseverancia hay que añadirle piedad. Señor Jesús, ¿qué significa? La cualidad de alguien que tiene reverencia, respeto o fidelidad a Dios. En otra palabra, quien es piadoso tiene una vida que expresa esta cualidad de reverencia y fidelidad al Señor, que revela la manifestación del Dios mismo. Señor Jesús. A la piedad añadimos afecto fraternal. El afecto fraternal aquí está relacionado con Filadelfia. Señor Jesús. Y se refiere al amor entre los hermanos.
Este amor no es un amor natural de los seres humanos, sino el amor que crece desde el momento en que recibimos la fe y a medida que nos añadimos virtud, conocimiento, dominio propio y reverencia y piedad, es el amor verdadero que viene de la palabra de Dios. Por eso, hermano, toda la palabra que nosotros estamos recibiendo de parte del siervo que Dios está usando es palabra de Dios. Señor Jesús. Por eso, hermano, el deseo de Dios es que estemos practicando todas las herramientas que Dios nos está dando para usarlas para la predicación del Evangelio. Jesucristo es el Señor. Amén, aleluya. Este es el resultado de todos los atributos divinos del Señor y Dios nos está dando mucha luz. Esto Pedro, el apóstol Pedro lo vivió porque él pasó por todos estos momentos en el cual Dios también hoy nos está dando a nosotros esta luz, esta gracia, y hoy quiere que en nosotros sea mayor ese amor. El resultado de la fe es el amor, el resultado de la fe es el amor, el resultado de la fe es el amor. Hermanos, y algo que nosotros podemos ver en cuanto a la fe es que esta palabra ya ha sido recibida por nosotros y Dios está concluyendo su gran amor con todos estos atributos divinos en cada uno de nosotros. Por eso hoy estamos viendo que la cumbre del amor es la fe subjetiva por la cual nosotros estamos viviendo toda esta palabra de vida en el cual se nos será otorgada esa amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso gracias al Señor que cuando nosotros obedecemos la palabra, obedecemos la verdad, hermanos, hoy nosotros experimentamos esta luz de la palabra y el Señor nos muestra allí que ya fuimos renacidos. En la palabra, cuando nosotros creímos, renacimos de una simiente nueva, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece, la palabra de Dios vive y permanece para siempre, permanece para siempre. Hermanos, y hoy cómo sabemos que esta palabra está permaneciendo para siempre, cuando nosotros la obedecemos. Hoy esta palabra, cuando nosotros la obedecemos, ella permanece en nosotros. Aquí vemos este punto donde dice que el amor a los hermanos no viene de nuestra decisión, sino del crecimiento de vida, de la palabra, de la verdad. Porque el amor es un atributo de la vida divina. Por eso Pedro habla del amor fraternal no fingido. Pedro habla del amor fraternal no fingido. Y es fácil fingir el amor fraternal ante alguien y luego calumniarlo cuando nos da la espalda. Por eso el verdadero amor ferviente y sincero solo puede venir de la vida de Dios. El amor verdadero viene de la vida de Dios, viene de la vida de Dios, viene de la vida de Dios. Hermanos, en la segunda carta de Pedro encontramos esta cita bíblica, 1:7, dice allí, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Cuando nos encontramos con esta frase, es porque el amor de Dios es tan grande, es tan alto, es tan profundo y es tan ancho, que este amor abarca todo lo que hoy nosotros somos. Por eso este amor se manifestó en Primera de Juan, capítulo 4, allí el versículo 8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros,
Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hoy nosotros estamos recibiendo esta perfección para que haya la obra de Dios y que este amor pueda crecer, este amor pueda llegar a todo ese amor ágape que proviene de Dios. Por eso el Señor nos está llamando a que todos estos atributos divinos tengan esa realidad en nosotros y esto nos lleve a vivir la verdad, que es algo único en lo cual nosotros necesitamos practicar. Dice aquí, por eso necesitamos crecer hasta llegar al amor ágape. El amor ágape nos lleva a crecer. El amor ágape nos lleva a crecer. El amor ágape nos lleva a crecer. Allí en Efesios capítulo 4, versículo 15, hermanos, el apóstol Pablo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hoy tenemos una comisión. Dios quiere que la iglesia sea edificada en amor. Y por eso nos está invitando a que nosotros cada día crezcamos en este amor. Tengamos esa experiencia con su amor. Dice que, ¿qué significa seguir la verdad en amor? La verdad viene de la palabra. Si continuamos buscando la verdad, proviene de la palabra, alcanzaremos el amor ágape. La palabra de verdad nos hace alcanzar el amor de Dios. La palabra de verdad nos hace alcanzar. La palabra de verdad nos hace alcanzar el amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, y nos lleva a ese crecimiento que Dios hoy está trabajando con cada uno de nosotros como cabeza. Si nosotros no le damos esa importancia, esa prioridad para que Cristo nos encabece, Cristo sea esa cabeza, hermanos, nosotros hoy estamos viviendo algo de verdad que nos está conduciendo a su reino. Entonces, continuando aquí con esta palabra, hermanos, de ser bien concertados y unidos, el Señor nos muestra que ser bien concertados y unidos tiene el mismo significado que la trama y la urdimbre. Es decir, es el tejido de una tela con hilos longitudinales y transversales. Los hilos longitudinales vienen de Dios, mostrando que el amor de Dios desciende y se encuentra con los hilos transversales que somos nosotros. El amor viene de Dios. El amor viene de Dios hacia nosotros, hacia nosotros, hacia nosotros. El amor de Dios generando el tejido de amor fraternal. Al amarnos unos a los otros, nos ajustamos, nos consolidamos, nos compactamos unos a otros. El único pegamento que puede unirnos así es el amor de Dios. Hoy tenemos un pegamento, y es el amor de Dios, y es el amor de Dios. Hermanos, este amor está concluyendo, por eso es el amor de la cumbre, el amor más alto, el amor más elevado, y Dios quiere que ese amor tenga en su iglesia esta realidad, para que nosotros todos podamos recibir un día por completo esta herencia que Dios nos ha preparado. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Aquí siguiendo con el encargo, amados, podemos ver la importancia del amor. Como el Señor nos mencionaba, la cumbre de la fe es el amor, lo más alto. Lo que quiere producir el Señor, hermano, por el desarrollo de la fe subjetiva, es el amor. Porque el amor edifica. El amor, hermano, nos permite cumplir la voluntad del Señor. Amén. Y es tener su iglesia edificada. Por eso el apóstol Pablo estaba muy interesado en que la iglesia, hermano, desarrollara su fe. Y el versículo 8 dice lo siguiente de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuáles estas cosas? Lo que es mencionado en el versículo 6 y el versículo 7. Y el 5 también dice, a vuestra fe, virtud. Estas son las cosas. A vuestra fe, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces, estas cosas ya están en nosotros. Ya el Señor nos dio todas estas cosas están en nosotros, pero necesitan crecer, necesitan desarrollarse. ¿Cómo se desarrolla? Hermano, por la fe. Y la fe, ¿cómo nos permite que esto se desarrolle, hermano? Por la palabra. Recordemos el versículo que dice, la fe viene por el oír la palabra. Aleluya. Entonces, es necesario que usted y yo estemos, hermanos, en un ejercicio constante de que esta fe crezca. Y ella va a crecer no simplemente por un buen deseo. Es mientras más usted y yo, hermanos, estemos cerca de la palabra. Por eso, todo esto, que estas cosas estén, las que ya mencionamos, virtud, conocimiento, paciencia, amor, que es la cumbre, estos no nos van a dejar estar ociosos. Mire, el amor nos llevará a ser activos y fructíferos. Es lo contrario a los ocios, que es un ocioso, una persona que no trabaja, una persona que no hace nada, que es improductiva, que no tiene resultado, porque obviamente no está haciendo nada. Y usted dirá, hermano, pero es que yo trabajo, hago esto. Sí, tal vez somos productivos para lo secular, para las responsabilidades de casa, en cuanto al sustento y estas cosas. Pero hermano, aquí estamos hablando en cuanto al conocimiento. El versículo dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es un conocimiento de doctrina, ¿sí? Sino un conocimiento real que viene producido por la circulación de vida, por estar sumergido en la palabra. Porque esa palabra, hermano, está tan inculcada que nos lleva a conocer a Cristo. No mediante una doctrina, sino mediante una realidad. Por estar sumergido en la palabra. Aleluya. Entonces, activos y fructíferos. La fe en desarrollo, hermano, nos permite ser activos. Y no solamente uno puede ser activo y no dar fruto. Aquí este activo está acompañado de ser fructífero. Como resultado de todas las actividades en el Señor, hermano, debemos dar frutos. Amén. El Señor nos colocaba un ejemplo práctico acá. Ser activo nos lleva a ser diligentes. Ser diligentes. Amén. Entonces, uno puede ser activo, pero no dar fruto. Aquí está acompañado activos y frutos. Fructífero. Porque todo, hermano, el empeño, toda la diligencia deberá tener un resultado, hermano, de frutos. Ahora, yo puedo ser diligente en mi propia fuerza, para que me vean, para esto, para aquello, bajo la carne. Pero ese no es el activo que Dios quiere. El Señor quiere que estemos activos, que seamos diligentes, pero en el Espíritu. Aleluya. Amén. Esa fuerza, hermano, debe provenir de la palabra. Aleluya. Por el disfrute de la palabra, por la inmersión en la palabra. Amén. El Señor nos colocaba un ejemplo. Por eso necesitamos aprovechar cada tiempo que tenemos. Cada tiempo. Tenemos el alimento diario, tenemos la inmersión diaria, tenemos los audios, los live, que usted, si ese día no pudo estar, lo pone más tarde, al día siguiente, lo podemos pausar, lo podemos otra vez recomenzar, lo puede escuchar varias veces. Entonces, esto nos llevará a ser fructífero, hermano, fructífero. A que muchas personas hoy reciban también la semilla del reino y puedan también estar inmersos, siendo edificados en amor. Amén. Pero si no, hermano, si no somos fieles a este principio, si no estamos en pro del desarrollo de nuestra fe por la palabra, pues seremos ociosos. Ociosos
en cuanto al conocimiento del Señor. No nos va a dar, hermano, si esto no está, en estas cosas no están abundando en nosotros, seremos ociosos. Podemos ser muy productivos para otras cosas seculares, pero para el Señor seremos infructíferos. Y no estamos aquí para estar así en esa condición. El Señor quiere que usted y yo seamos fructíferos, aleluya, demos frutos. Fruto en cuanto al conocimiento de Dios, hermano, porque muchas personas hoy necesitan recibir esta palabra de vida. Y el segundo versículo, el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Este ciego es como aquel que cierra la luz, los ojos y no quiere ver esa luz, esa revelación. Entonces, hoy, hermano, lo que está sucediendo es algo grande por aquellos que están desarrollando su fe por medio de la palabra profética. Hermano, los frutos están abundantes, hemos recibido testimonio, hemos visto, hemos palpado. Pero usted y yo pueden estar sucediendo milagros y cosas, señales, hermanos, prodigios, pero nosotros con los ojos cerrados, solamente queriendo ver lo que queremos ver, nuestras situaciones, las cosas, y lo que, hermano, está haciendo de mayor impacto, podemos estar con los ojos cerrados, sin querer, hermano, ver lo que está sucediendo. Y esto, si nosotros vemos, hermano, nos entusiasmamos más, hermano, nos emocionamos más para el Señor. Esto nos va a influenciar positivamente. Pero, si no, hermano, yo no quiero permanecer ciego. Usted tampoco va a permanecer ciego. Porque vamos, hermano, a ser diligentes en inculcar la palabra en nuestro corazón, en hacer inmersión, para que todas estas cosas abunden en nosotros y nos permitan ser fructíferos y no ciegos, sino aquellos que ven, aleluya, y se regocijan con los milagros que el Señor está, hermano, dándonos en este tiempo y nos va a motivar a ser edificados en amor. Jesucristo es el Señor, amén. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Gracias al Señor por esta palabra que nos está hablando en esta noche. Y así como ha compartido nuestro hermano Antonio y todos los hermanos, siguiendo este encargo que está en segunda de Pedro, capítulo 1, yo quiero compartirle el versículo 10, amén. Antonio acabó de compartir el versículo 9, pero el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, dice aquí, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Señor resaltaba y finalizaba este encargo de la semana 3 en cuanto más procurar. ¿Procurar por qué? Porque el Señor quiere que seamos diligentes, no seamos flojos, no seamos perezosos. El Señor nos está llamando a que seamos diligentes, que necesitamos trabajar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una porción de fe a cada uno de nosotros. Esta porción de fe fue dada a todos nosotros, igualmente a cada hermano, solamente que hay hermanos que tienen esta porción de fe más crecida que otros. Si hoy su fe no ha crecido desde que el día del Señor usted recibió al Señor, hermano, y han pasado 5 o 6 o 7 años y esta porción de fe no ha sido ejercitada, decía el Señor, no es normal, porque es en una porción de fe de otro hermano si ha crecido. ¿Y usted por qué no ha crecido? Si es la misma porción de fe, es la misma palabra que usted está recibiendo, es la misma ambiente, es la misma vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese hermano ejercitó la fe, trabajó la fe, mientras que otro hermano que ha pasado los años no ha ejercitado la fe. Aquí el Señor nos está llamando a que necesitamos procurar, más procurar. Por eso el versículo 10 decía, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme que vuestra vocación y elección, para que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Señor quiere que seamos diligentes, seamos diligentes, seamos diligentes, seamos diligentes, seamos diligentes. Dice aquí, seamos aún más diligentes en desarrollar la fe. Y si buscamos desarrollar la fe junto con los hermanos, nuestra diligencia aumentará, pues seremos animados por ello. Si usted ve que un hermano, esta fe, esta porción de fe que le fue dada, igual que la suya, la ha ejercitado un poco más, ha crecido un poco más, ¿qué necesitamos hacer? Pegarnos, estar de cerca con aquellos que invocan el nombre del Señor, aquellos que han crecido en la fe. El Señor nos decía y nos recordaba,
Por eso es importante estar de cerca a la palabra. Hoy, para que usted pueda desarrollar, ejercitar esa fe, necesita estar cerca a la palabra. Necesita comerla, rumiarla, transcribirla, escuchar los live y así mismo también practicar, hacer colportaje. Está en todo lo que el Señor nos está dando en la vida de la iglesia. Es la única manera para que usted y yo podamos ejercitar esa porción de la fe. Esa porción de la fe pueda crecer. Pero ¿qué necesitamos? Trabajar. La pereza aquí no cabe, sino que usted y yo necesitamos trabajar día tras día. Trabajar en la palabra, trabajar en la comunión, trabajar en todo lo que el Señor nos está dando. Porque ahí tenemos, como decía el Señor, se nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Versículo 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Encargo de esta semana. Y el Señor nos decía, Pedro dijo todo esto para ayudarnos a buscar más la palabra. No seamos perezosos. Vamos bien. No dejemos de seguir de cerca la palabra profética. Hermano, vamos a repetir. No deje de seguir de cerca la palabra profética. Seamos cada vez más diligentes, permaneciendo con aquellos que corren en busca de la palabra. Porque de esta manera, no hay otra, de esta manera, de estar de cerca la palabra, de estar con aquellos que invocan el nombre del Señor, rumiando la palabra, transcribiendo la palabra, haciendo gritos de guerra, estando con los adolescentes, capitanes, los intendentes involucrados, estando, hermano, en Expolibro, colportaje dinámico, busca fe, hermano, sirviendo. Hermano, es de esta manera que se nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino. Amén. Hermano, es de esta manera. Hermano, es usted y yo humillándonos, siendo como niños, sencillos, humildes. Hermano, queriendo avanzar, trabajando, no viendo las cosas de espectadores, no. Necesitamos dejar la pereza, como decía el Señor. No seamos perezosos. Vamos a ser diligentes. Por eso decía, más procurar. Hermano, vamos a ser diligentes. Vamos a amar la palabra. Vamos a amar todo lo que el Señor nos está dando. Porque así tendremos otorgada y amplia y generosa entrada en el reino. Y ya para terminar, dice aquí, para lograrlo, esforcémonos cada vez más por desarrollar nuestra fe. Quien no lo haga no podrá culpar al Señor por no haber sido advertido. Esta palabra es una advertencia para todos nosotros. Todos los que buscan el crecimiento tendrán el reino como premio. Amén. Todos los que buscan el crecimiento tendrán el reino como premio. Que en estos años el Señor produzca aún mucho más vencedores. Necesitamos predicar el evangelio del reino para que muchos puedan vivir como nosotros y para que también lleguen a ser vencedores, sean arrebatados y participen de la manifestación del reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Hermanos, no seamos perezosos. Vamos a ser diligentes en desarrollar nuestra fe, en que esa fe pueda crecer cada día más por medio de la palabra, por medio de estar de cerca la palabra profética. Amén. Entonces, hermanos, con este mismo encargo queremos recordar de manera también práctica unos breves anuncios. Hermanos, mañana sábado el Señor tiene una comunión de Casa Kids. Amén. Hermano, esto será a partir de las 7:30 de la mañana en el hogar de nuestra hermana Saudi. Esto es en el sector 1 de Mayo. Se estará enviando, ya se está enviando la dirección por los grupos de la iglesia, por el grupo personalizado de cada sector. Recordamos que cada niño debe ir desayunado y además tiene que llevar una participación de 5,000 pesos. Hermano, ya los niños están siendo inscritos. Si usted no ha inscrito al niño, hermano, de manera rápida, después que termine este live, esta comunión, hermano, escríbale a las hermanas encargadas, de manera rápida. Hermano, mi niño, mande su nombre, la edad, todo, porque mañana sábado va a ser una fiesta. Hermano, el Señor inculcando la palabra profética, la palabra de la vida en el corazón de estos niños. Amén. Entonces eso será mañana a partir de las 7:30. Recordamos, desayunados los niños y una participación de 5,000 pesitos. Amén. Mañana sábado también desde bien temprano el Señor espera el sector A para el servicio del aseo.
estos hermanos como Alonso, el hermano Alonso que es de Mareigua, Villa Rosario, Norte, todo este sector, San Fernando, el Señor los espera mañana para el servicio del aseo. Amén, desde bien temprano. Y mañana también a partir de las 8 de la mañana el Señor espera a todos los adolescentes y capitanes para casa de adolescentes. Un tiempo de vida, edificación, disfrute de la palabra profética, hermanos, transcripción, inmersión, grito de guerra y colportaje. Amén. Entonces el Señor también espera a todos los adolescentes. Y recordamos el domingo, el primer día de la semana, hermanos, la fiesta del Señor. A partir de las 9 de la mañana el Señor nos espera con mucha alegría, con mucho gozo, a disfrutar de la fiesta del Señor. Y unido a esto también recordamos nuestros diezmos, nuestros votos y nuestras ofrendas. Amén. Jesús es el Señor. ¿Qué tal si oramos, hermanos, dándole gracias al Señor por este tiempo que nos regaló? Amén. Señor Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Señor, de verdad usted nos llama a que seamos diligentes, Señor, para que podamos ejercitar, hermano, nuestra fe y practicar todo lo que tú nos has dado. Ese amor, ese conocimiento, dominio propio, todo, hermano, para que podamos apresurar tu venida. Gracias por cada hermano que ha estado en esta palabra, ha estado de cerca esta palabra. Bendícelo, Señor, y guárdanos también. Oh, Señor Jesús. Amén, hermano. Jesús es el Señor. Dios lo bendiga a todos. Amén. A seleção de Sião é a única, com jogadores de vários lugares do mundo, que jogam unidos com um único propósito: trazer o Senhor de volta. A missão é clara e o campo, muito além do futebol, é um campo de batalha. É um campo que está branco, aguardando a chegada dos missionários energizados com a palavra da vida. Por meio de sua participação, isso é possível. O estádio explode de emoção. A seleção de Sião enfrenta o time Babilônia. Essa é a partida mais aguardada da rodada até aqui. Cada pessoa alcançada, cada casa aberta é um gol que faz o inferno tremer diante do poder da palavra. Faça parte deste time celestial. As missões do exterior precisam de você, orando, se consagrando e ofertando. O time só estará completo quando alcançarmos os 144 mil focados. Sua oferta é imprescindível para chegarmos lá. Avante 144 mil.